Bueno, ahora sí vamos a ir comenzando con este webinar. Les damos la bienvenida al webinar Escritura y Creatividad, Tips para redactar textos académicos, que dictarán la doctora Sabrina Riva y la profesora Victoria Vargas, que ya están conectadas por ahí. Está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, y yo soy la doctora María Clara Lucifora, directora de la Escuela de Humanidades. Bueno, antes de comenzar, recuerden tratar de mantener durante todo el webinar, lo que les decía hoy, ¿no? El micrófono y la cámara apagados para poder lograr una mayor calidad de conexión, ¿sí? Bien. A ver. Vamos a ir. Bueno, como les decía, este webinar está organizado por la Escuela de Humanidades, que es una unidad académica que tiene una trayectoria de 18 años en formación en humanidades en la modalidad a distancia. ¿Por qué es importante hoy formarnos en humanidades? Bueno, porque hoy más que nunca es necesario volver a poner a la persona humana y a su dignidad en el centro de la escena de los debates contemporáneos, ¿no? Para exigir que los avances científicos y tecnológicos, así como las decisiones gubernamentales y económicas, no atenten contra esta dignidad, en ningún sentido. En esta línea, el Papa Francisco nos ha llamado a desarrollar nuevos modelos de desarrollo global y de progreso humano que prioricen los valores humanos por sobre los económicos, los políticos o los tecnológicos, porque este es el único modo de alcanzar sociedades más justas, más inclusivas, más sostenibles. Las humanidades, como sabemos, juegan un papel fundamental en todo esto. Y la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA pretende responder a este desafío a través de su oferta académica, que está compuesta por estos cursos, esta licenciatura que ustedes ven acá, que es una carrera de grado, un ciclo de complementación curricular que se puede cursar en el territorio argentino, y luego los cursos que ven ahí: diplomatura en antropología cristiana, diplomatura en formación religiosa, diplomatura en pensamiento tomista, diplomatura en ética social, diplomatura en psicología cristiana, el taller de escritura académica, que es el que nos convoca principalmente hoy, y estos MOOC son 100% gratuitos, así como los distintos webinars que vamos organizando. Todos nuestros cursos son totalmente a distancia, se pueden hacer desde una computadora o un dispositivo smart, como celulares o tablets, y salvo la licenciatura en educación religiosa, que como les decía, tiene validez únicamente en el territorio argentino, el resto de los cursos son abiertos a todo público y pueden cursarse desde cualquier parte del mundo. Antes de entrar al webinar, quiero comentarles algunas promociones, entre las que está el taller de escritura académica, que tenemos vigentes en este momento para nuestros cursos. En el taller de escritura académica dura 3 meses y va a comenzar el 1 de septiembre. Para quienes asistan a este webinar y rellenen un formulario que yo después les voy a poner en el chat, van a tener un 50% de descuento en la matrícula y un 30% de descuento en las 2 cuotas restantes. Quienes no asistan al webinar directamente van a tener un 30% en todo el plan de pago, porque es la promoción que tenemos. En la diplomatura en psicología cristiana, comienza el 25 de agosto, dura 8 meses y tenemos en este momento un 20% de descuento en todo el plan de pago. La diplomatura en formación religiosa comienza el 8 de septiembre, dura 2 años, tiene un programa, un plan de estudios que es espejo de la licenciatura en educación religiosa, y estamos con un 50% de descuento en la matrícula para los primeros 10 inscriptos, y un 30% de descuento en todo el plan. Y la diplomatura en pensamiento tomista inicia el 22 de septiembre, dura 1 año, y hasta el 31 de agosto pueden inscribirse obteniendo un 40% de descuento en todo el plan de pago. Bueno, estos son nuestros medios de contacto, ¿sí? La página web de la escuela, ufasta.edu.ar/humanidades, el mail de la escuela, escuelahumanidades@ufasta.edu.ar, Facebook, Instagram y un WhatsApp Business con el que se pueden comunicar. Yo ahora todos estos datos se los voy a ir poniendo en el chat para que los tengan a mano. Y cualquier duda, cualquier consulta que quieran realizar, nos pueden escribir por cualquiera de estos medios. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio entonces a este webinar.
Escritura y Creatividad, Tips para redactar textos académicos, a cargo de la doctora Sabrina Riva, que es doctora en Estudios Literarios con mención internacional y máster en Estudios Literarios por la Universidad de Alicante, y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como JTP en Literatura y Cultura Españolas 2 y en el taller de otras textualidades también en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el CELEIS, donde es miembro del equipo de investigación Semiótica del Discurso. Además es adjunta interina de seminarios del área de literatura española en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y profesora del Seminario de Gramática Castellana de la Universidad KS. La otra expositora de este webinar es la profesora Victoria Vargas, quien es profesora en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como docente en establecimientos públicos de la ciudad, dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y como correctora freelance para particulares, instituciones educativas y empresariales. Les damos la bienvenida y comenzamos ya este webinar. Si están por ahí, Victoria, Sabrina, ya pueden compartir sus pantallas. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Se escucha correctamente? Sí, estamos todos apagados. Sí, se escucha. Sí. ¿Pulgar arriba? ¿Se escucha? Bien. Sí, perfecto. Voy a compartir. Primero, muchas gracias por estar participando de esta actividad en esta tarde tan fría y tan terrible. Espero que se escuche bien porque yo lo que escucho por detrás es la lluvia, ¿sí? Pero bueno, ahí está, veo en el chat que me están contestando. Buenas tardes. Y voy a compartir, para que sea un poquito más dinámico, ¿sí?, el encuentro, un breve PowerPoint que elaboramos con Victoria para comentarles algunas ideas respecto de el proceso de escritura y algunos consejos posibles para el momento en el que tratamos de encarar esa situación de la escritura en sí. En Bariloche hace mucho frío, ¿no? Me dice Gustavo. Y acá en Mar del Plata es una cosa terrible. Bien, pongo para compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve correctamente? Sí, perfecto, Sabrina. Perfecto. Muy bien. Como recién mencionaba María Clara, el webinar se titula Escritura y Creatividad, Tips para redactar textos académicos. Y en principio, los que le vamos a pedir, sobre todo aquellos que estén utilizando su computadora, su ordenador, es que se dirijan a esta página que les mencionamos, que están viendo en pantalla, ¿sí? www.menti.com, eso es lo que tienen que poner en la barra, y que incorporen ese código, ¿sí? Los dejo unos minutitos, ahí van a ver con tranquilidad que tiene que responder a una pregunta de una manera muy simple y además es todo absolutamente anónimo, ¿sí? Leo mientras tanto el chat. Perdón, una cosa que no dije es que si tienen dudas y consultas pueden ir dejándolas en el chat y las leemos al final. No te preocupes, que yo voy contestando todo lo que sucede en el chat, ¿sí?, mientras ustedes se exponen, así se quedan tranquilas con eso. Sí, ahí estaba viendo que estabas contestando sobre la conectividad. Exacto. Muy bien. Entonces ahora voy a seguir. Esto me deja, voy a salir un segundo para ir a Menti y que veamos
lo que están escribiendo en este instante. Esperamos unos segundos porque están entrando aún, pero ahora empiezo a leer algunas de las respuestas. La pregunta era, ¿qué haces antes de comenzar a escribir? ¿Siguen entrando? Sí, el que está viendo la pantalla tiene el muñequito con el número, que es el icono de la cantidad de personas que están interviniendo ahora en vivo. Ahí siguen entrando. El código que es el que está acá arriba, que dice 27, bueno, que lo estoy tapando ahora, 2776933. Ahí está, ahí se movió. Es el que está en la zona de arriba. Sí, mantengan el espacio, ¿no? Para que lo acepte también el código. ¿Qué haces antes de comenzar a escribir? Ahí ingresó otra persona más. O sea, hay que tener en consideración que hay algunas cuestiones de conectividad también, ¿no? Me empiezo a leer algunas, ¿no? Por ejemplo, esta primera que dice leer y leer, despejar cualquier duda que tenga sobre el tema. Quien escribe esto lo que hace es documentarse, ¿no? Antes de escribir. Otra persona, lluvia de ideas, muy bien, una de las técnicas más usuales y una de las más fructíferas también. Pero existen otras posibilidades. Esta palabra clave, desespero, ¿sí? Bueno, intentaremos dar algunas pistas para no desesperar tanto, pero bueno, es una situación usual incluso para los escritores considerados expertos, ¿sí? Acá una indicación que tiene que ver con el espacio. Busca un lugar silencioso y ordenado. Para muchos de nosotros es clave eso, ¿no? Tener un lugar propio y que ese lugar además sea armonioso o equilibrado en cuanto a las sensaciones que nos transmite. Otra persona que dice, recolecto información escrita al respecto del tema. Muy bien. Muy importante antes de empezar a escribir, sobre todo un artículo que sea científico o académico. Los géneros académicos son los que per se deben estar documentados. Fijémonos otro, pensar o idear, analizar. Muy bien, estamos acá en la etapa de lo que Bachrach llama incubación, ¿sí? Es el momento previo a la escritura, en donde uno está tratando de concebir ideas de distinto tipo, ¿no? Todavía no se plasma en el papel. Otra posible, siento. Acá por otra vía, ¿no? Previo a la redacción, la posibilidad de lo experiencial, que en algunas oportunidades está conectado con lo de la desesperación, ¿no? Con la ansiedad que provoca la escritura. ¿Siguen ingresando? Esto en teoría debería moverse, no sé por qué no se está moviendo. Pero bueno, lo muevo yo. Otra idea importante, organizar mi espacio y los materiales que voy a ocupar, pensar en qué quiero plasmar en el papel. De nuevo,
respecto de la etapa previa, ¿no es cierto? La organización, el espacio, los documentos, las fuentes. Pienso lo que voy a escribir. Pienso cómo comenzar la oración. Muy bien. Clave el primer párrafo en muchos sentidos. De nuevo, pienso cómo iniciar la oración, si tengo que desarrollar sobre cierto tema, busco modelos e ideas. Bien, muy importante también la idea del modelo, sobre todo cuando pensamos en un registro y un género en particular. En nuestro caso, los géneros académicos, ¿sí? Que no tienen nada que ver con los géneros vinculados a la escritura o la llamada escritura creativa, ¿sí? Primero escribo lo que me va saliendo según el tema y luego lo ordeno para que se comprenda. Bien, de nuevo utilizando una técnica similar o en la misma línea que en la lluvia de ideas. Y luego el plan de escritura, por supuesto. Organizo ideas y veo el esquema en el que voy a escribir. Antes de comenzar a escribir, decido el tipo de ensayo, texto o artículo. Tengo en cuenta la audiencia y armo un outline. O escribo palabras claves que quiero agregar en el desarrollo de este. Muy bien. De niño, un mapa mental con la idea de transmitir y trato que la escritura tenga su introducción, desarrollo y conclusión. Trato de ordenar ideas. Muy bien. Veo que están muy encaminados en varios aspectos, ¿no? Sobre todo en las técnicas para tratar de sortear la llamada página en blanco. En principio, organizar el espacio, la ambientación, luego considerar la lluvia de ideas, los distintos planes de escritura y todo lo que tiene que ver con incubar una idea, ¿sí? Y las que más se destacaban, por supuesto, eran las ideas de siento y desespero, ¿no? Sentimientos que nos provoca en algunas oportunidades la hoja en blanco o incluso el impasse o el llamado bloqueo creativo. Pero volvamos ahora, a partir de todas estas ideas, a el PowerPoint inicial. Porque esta cuestión en particular, la etapa previa al ejercicio de la escritura, está relacionada o en conexión con los llamados rituales de escritura. Y en una decisión más bien plural, ¿no? Para tratar de pensar en distintos tipos de escritores, con Victoria armamos esta imagen en la que pueden ver a algunos de los escritores más relevantes de la historia de la literatura, ¿sí? Que tenían rituales de escritura de lo más diversos. Por ejemplo, podemos pensar en cómo escribía el primero de los escritores, Hemingway. Acá se lo señalo con una flechita. Él escribía parado, ¿sí? Siempre de pie. Tenía un escritorio, un pequeño modular con su máquina de escribir y la mayor parte de las veces escribía, se levantaba muy muy temprano, eso es un elemento en común con muchos de estos escritores, y escribía parado. En cambio, el que está en la otra esquina, Víctor Hugo, era muy particular su ritual. Lo que hacía era desnudarse la mayor parte de las veces y darles a sus personas, digamos, que lo ayudaban en su casa, sus ropas, y que lo dejaran solamente con sus papeles y sus plumas. ¿Sí? La que ven acá abajo es Agatha Christie, la novelista de novelas policiales. ¿Sí? Ella, en cambio, lo que tenía era una gran pulsión por la escritura y entonces escribía en absolutamente todos los lugares posibles, incluido el propio baño. ¿Sí? Borges, que es el que imagino habrán reconocido en primera instancia, ¿sí? Aquí abajo,
no tenía ningún ritual en particular y él escribía solo cuando así lo sentía. Era más una cuestión de voluntad de escritura y no de una preparación y la constitución en sí misma de un ritual, ¿sí? Fíjense que en el caso de Stephen King, que lo veíamos en la otra esquina, debajo de Hemingway, él tiene un ritual muy elaborado para escribir. Dice, bebo un vaso de agua, una taza de té, entre las 8 y las 8:30 de la mañana me siento a escribir. Siempre en la misma silla, siempre tomando mis vitaminas y siempre con los papeles bien ordenados en el mismo lugar sobre el escritorio. Hacerlo igual cada día es como para apurar al cerebro y decirle, vas a estar soñando muy pronto. Es decir, Stephen King tiene un ritual organizado y muy estructurado. Ha creado una rutina alrededor de su proceso de escritura y la sostiene. En cambio, por el contrario, Elena Poniatowska, que es una escritora mexicana muy buena, establece, digamos, el lado, la faceta opuesta a lo que mencionaba Stephen King, porque ella en una entrevista del 2014 dice, me siento frente a una máquina e intento sacar algunas ideas. No es algo ceremonial, uno solo tiene que hacerlo. A veces no apetece, pero debe hacerse. Y una chica en esa misma conferencia en Nueva York le dice, pero ¿no tiene ningún ritual para iniciar su proceso creativo? Y ella dice, no, no creo, no se necesitan rituales, simplemente uno debe sentarse y hacerlo. ¿Sí? Fíjense las modalidades de uno y otra, ¿no? Totalmente opuestas, pero en ambos casos implican un gran compromiso con esa idea y con ese proceso escriturario. Como el título del webinar tenía que ver con estos tips o consejos a la hora de la escritura, en principio les planteamos algunos, ¿sí? En la encuesta que realizaron hace unos minutos, buena parte de ustedes mencionaron esto de tener un espacio propio o de organizarse antes de comenzar con la escritura. El espacio propio es importante sobre todo para poder desplegar nuestros materiales, nuestras fuentes, ¿sí? Libros, artículos, y conviene que sea un espacio con ventilación, no demasiado recargado de objetos, y que esté lo más ordenado posible. También la ambientación es un aspecto sobresaliente, puesto que nos predispone mejor, ¿no? Nuestro ánimo es mucho mejor cuando estamos en un lugar ameno. De hecho, esa amenidad se puede crear, entre otras cuestiones, gracias a la música de fondo. Hay quien escribe con música de fondo y quien no. En la actualidad hay múltiples playlists que se pueden encontrar en las plataformas musicales para, digamos, musicalizar esa situación de escritura. Pero esto es, por supuesto, muy personal. Otra idea importante es la de ordenar el espacio externo, ¿sí? No sé por qué esto se salió. Ahí, volvimos. Si bien está comprobado que un poco de desorden alimenta o estimula, mejor dicho, la creatividad y la imaginación artística, otros estudios afirman que existe una decidida relación entre el espacio vital y la salud. Por lo tanto, separar, digamos, orden de limpieza es algo importante y la segunda no se negocia. Si deseamos equilibrio en nuestra vida, debemos mantener ordenado y limpio nuestro entorno. Es decir, hay que mantener un equilibrio entre desplegar en la mesa todos nuestros materiales, tener nuestras notas, nuestras fichas, pero al mismo tiempo no tener, digamos, todos los espacios de nuestra casa, piso, lo que fuere, desordenados, porque eso
genera un cierto desequilibrio y digamos que no nos predispone bien a la hora de la escritura. Otro aspecto importante es reconocer cuál es el momento del día más productivo. En este sentido, cada uno tiene que indagarnos en, digamos, la propia experiencia particular y saber cuál es su momento del día, aquel momento en el que se puede leer con mayor facilidad, pensar con más fluidez, trabajar con más energía. En gran medida está ese momento del día conectado con nuestro propio ciclo biológico. Ordenar el espacio interno, así como antes les hablaba del espacio externo, también es otro de los tips en este sentido. Digamos que una idea posible de la que hablan sobre todo los diseñadores es la de elegir un propósito para cada área de nuestra vida, es decir, trabajo, amor, vida social, tiempo libre, con metas y resultados precisos. No se trata de lo que uno quiere específicamente para su vida, sino de cómo querés vivirla. Y el secreto en este caso, una vez más, está en escribir, ¿sí? Porque escribir tiene un efecto declaratorio. Por ejemplo, si lo que uno quiere es vivir más relajado, un propósito puede ser crear un espacio en el que sintamos seguridad y armonía. Y un objetivo concreto vinculado con ese propósito puede ser simplemente comprar una nueva silla o un nuevo sillón. Estos propósitos configuran una estructura y ayudan a entender cuáles son nuestras tareas pendientes imprescindibles y cuáles son aquellas tareas que en realidad no son tan importantes, ¿no? Ayuda, digamos, a establecer prioridades. Crear rutinas, por supuesto, y en consonancia con lo que decía antes, también es fundamental porque en cuanto más claro uno tiene lo importante, también es más evidente qué cosas debes hacer de manera rutinaria para que la estructura que querés sostener no se venga abajo, ¿no? Y por último, organizar la lista de pendientes también puede ser de gran ayuda. ¿Cómo se puede organizar esa lista que en mi caso suele ser una lista eterna? Bueno, una posibilidad es organizar entre, digamos, distintos tipos de tareas, ¿sí? Porque podemos organizar entre una posibilidad, tareas que demanden menos de 5 minutos, aquellas que para resolverlas no entorpezcamos el trabajo de otra persona y aquellas que se pueden delegar. Preferiblemente esta tarea de organizar los pendientes se debería hacer un lunes a primera hora, ¿no? O mejor aún, un día domingo. Y por último, lo que habría que hacer es asignarle a las dos actividades más importantes de la lista las horas más productivas según se trate de actividades analíticas. Estas se realizarían, dado que está comprobado a partir de distintos estudios que nos concentramos más durante la mañana en las primeras horas del día, y aquellas actividades de tipo creativas más bien en las horas de la tarde y algunos, en mi caso por ejemplo, ya llegada la noche. Estas serían algunas ideas posibles previas a la escritura, ¿sí? Y de hecho, incluso previas a muchas de las cuestiones que ustedes habían planteado recién en la encuesta, ¿sí? Porque estas serían cuestiones que tienen que ver con la ambientación y los rituales personales, que no son idénticos. Por supuesto, cada uno tiene, como recién les comentaba en el caso de los escritores mencionados, sus rituales y que dependen de la propia práctica, de la propia experiencia y por supuesto van evolucionando
con la realización de esa práctica. Muy bien. Volvamos a Menti. Les prometo que esta es la última vez que vamos a trabajar con Menti. Tienen que volver a entrar a el sitio donde estaban. Si alguno está o dejó la página abierta, simplemente lo que tiene que hacer es ir a la siguiente opción. El que la vuelve a abrir, vuelve a poner www.menti.com y pone exactamente el mismo código. Estoy chequeando los chats. Vuelvo a entrar a Menti. Este es un ejercicio muchísimo más breve que el anterior, ¿sí? Tienen que escribir muchísimo menos. Y la pregunta en este caso es, ¿cómo te sentís cuando te enfrentás a la hoja en blanco? Dubitativa, ahí empezando. Bien, ahí se va armando la nube. Hola. ¿Hola? Hola, Sí. sí, te escuchamos. Aquellos que no pueden entrar en Menti y quieren decirlo oralmente, no hay problema, ¿eh? Ahí están, siguen entrando. Si querés, Sabri, podemos ir leyendo algunas de las palabras que fueron compartiendo. ¿Te parece bien? Dale, dale, Muy dale. bien. Creo que el mal de nuestro tiempo es la ansiedad, ¿no? Ir bien grande, ansiosa. Junto con pensativa, sí. La introspección a veces nos lleva a ese lugar. Pero bueno, aparecen otras palabras, ¿no? Las más grandes, sin lugar a duda, ansiosa y pensativa. Con muchas dudas y miedos, llena de creatividad, en blanco también, imaginativo, nerviosa, miedosa. Todas esas conectan con ansiosa, ¿no? Dubitativa, con muchas incógnitas, abrumada, dubitativa, Miedo, insegura. miedo a ¿Eh? perder el hilo, ¿no? Un comentario por ahí. Ah, mira, ahí está arriba. Miedo a perder el hilo. Bien. Desorientada. Genial. Bueno. Pienso unos minutos. Soñar despierto, frustrada, confundida, decidida, dudosa. Si hubieran coincidido en una sola palabra, veo que también hay un campo ahí semántico sobre la duda, ¿no? Dubitativa, mediosa, dudosa. Pero sobre todas las cosas, los ejes serían la ansiedad,
la imaginación puesta ahí en juego, por supuesto, pensativa, llena de creatividad, y una serie de miedos de distinta índole, ¿no? Y acá Paola señala pensativa, ansiosa y entusiasmada a la vez, también una mezcla. Bien, ahí siguen entrando. Fíjense que este sería algo así como la estructura de sentimiento de todos los que estamos compartiendo el encuentro, ¿no? Fíjense que similares los sentimientos, además, ¿no? Relacionados con la escritura. Porque de alguna manera tenemos un vínculo con la escritura en términos generales bastante sacralizado, ¿no? O de que es una actividad difícil, ¿no? Esperanzada, apareció por acá. Desespero de nuevo, frustrada, dudosa, expectante, insegura. Bien. Respecto a esto mismo, volvamos a, fíjense, la imagen, la nube, y volvamos al PowerPoint. De alguna manera, muchas de esas palabras que ustedes incorporaron a la nube, ¿sí?, tienen que ver con prejuicios o lugares comunes que son, digamos, algo del día a día respecto de la escritura. Nosotras recopilamos en esta diapositiva algunos de esos prejuicios y lugares comunes para pensarlos desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, solo se puede escribir cuando estás inspirado. Si bien es verdad que la escritura requiere de cierto tiempo y cierta predisposición, como decíamos antes, por ejemplo, no estar cansado, las, digamos, musas difícilmente nos asistan, ¿no es cierto? Porque en verdad la escritura requiere de un proceso y es un trabajo. En este sentido, como decía Picasso, esa frase que es bastante, que ha circulado mucho, pero que viene a cuento de esto, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿sí? No hay musa posible si uno no se sienta, como decía Poniatowska, y más allá de que se organice y que se disponga la escritura, lo hace. ¿Sí? Hay que trabajar también y escribir, volver a escribir, borronear, etcétera, para que el texto mejore y avance, las dos cosas. Otro de los, perdón. Sí. No, otro de los prejuicios que siguen, ¿no? De los lugares comunes también es esto de que solo se puede escribir cuando uno lo hizo, cuando aprendió a hacerlo en un taller, ¿no? Cuando recibió determinados modelos pautados y fue aprendiendo eso. Eso también es un prejuicio, es un lugar común, porque en realidad no hay recetas para la escritura. Sí hay lugares de intercambio y sí hay profesionales que nos pueden ayudar, nos pueden brindar herramientas y recursos justamente para poder ir trabajando y mejorando esta habilidad lingüística, ¿no? Entonces, no hay una receta única, no hay la receta que diga, bueno, cómo ser un buen escritor. Bien, sí, sin lugar a dudas, no hay recetas para escribir, sí se pueden dar algunos tips como estamos dando ahora, y existen algunas maneras distintas de organizar el proceso, pero recetas únicas no hay. Se puede escribir un texto en una sola sesión de escritura. Esto es una fantasía bastante frecuente, debo decir, sobre todo en algunos de nuestros alumnos, que creen, a veces no es que creen, es que simplemente se ponen el último día a escribir el trabajo y lo entregan así como está, ¿no? Sin haberlo reescrito, revisado, corregido de distintas maneras, ¿no? Por supuesto que uno puede escribir algo en una sola sesión de escritura. Ahora habría que ver qué es lo que uno llega a escribir, ¿no? Porque es esto de la escritura casi o cuasi automática tiene que ver más con la mitología que con la experiencia, ¿no? Solo los escritores aprendices son los que desechan una de las instancias más importantes del proceso. Con esto me refiero a la corrección, ¿no?
porque justamente el texto mejora, como les decía antes, gracias a las distintas revisiones y a las distintas reescrituras. Por supuesto que un escritor muy experto puede llegar a escribir algo de una manera un poco más rápida, pero usualmente todos, incluso los expertos, necesitamos de revisar los textos y de volver a estructurarlos, volver digamos, barajar las prioridades y los ejes más importantes del proyecto que tengamos en mano. Bien, después otra idea que surge también es esto de que escribir a mano es mejor. Eso es opinable, cada uno va a través del cual quiere ejercitar la escritura, ¿no? Hay gente que todavía lo sigue haciendo a mano, yo lo sigo haciendo a mano, escribiendo mis textos y reescribiéndolos, utilizando la hoja, la lapicera, pero bueno, hay mucha gente que está muy acostumbrada por ahí a otros dispositivos, a dispositivos digitales, así que eso queda a criterio y a opción de cada uno. Bien, otro posible es que no se debe escribir si antes se ha leído mucho, o su reverso, no se debe escribir si antes no se ha leído mucho. La cuestión en este caso sería quién es el que dictamina, ¿no?, cuándo es mucho y cuándo es poco. En verdad, lo que sí se podría afirmar es que en el caso de la escritura de textos de géneros académicos, uno debe leer, como muchos de ustedes al comienzo planteaban, bibliografía, porque son una serie de textos y de géneros que requieren de conocer el estado de la cuestión, ¿sí? Requieren conocer sobre qué cosas está hablando la comunidad científica, y eso sirve para que uno respalde su propio escrito, pero también muchas veces para discutir con sus colegas, ¿sí? Pero el equilibrio en ese sentido lo tiene que tratar de buscar cada uno, no tiene nada que ver con el proceso en sí de escritura. En realidad tiene bastante más que ver quizá con el propio género, ¿no?, de los géneros académicos. Esto es importante, y en otros, por ejemplo, en el caso de la literatura, no necesariamente. De escribir bien, escribir mal, que eso depende del uso correcto de la gramática y la ortografía, son varias cuestiones las que intervienen acá, no es solo una cuestión de normativa, ¿no? Hay que saber de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a presentar, hay que tener ideas claras sobre el tema, el texto, que conocer primero el formato que vamos a utilizar, cómo se estructura, ir viendo de qué manera vamos a ir dando la información, y por supuesto vamos a ir encontrando también nuestro estilo de escritura, ¿no? Entonces, escribir bien o escribir mal no depende solo del uso correcto de la gramática y la ortografía. Y eso nosotras lo trabajamos bastante en el taller. Muy bien. Entonces, estos, además de los tips y los consejos que les mencionábamos antes, son algunos de los lugares comunes o los prejuicios previos, por supuesto, por algo son prejuicios, a la escritura, que habría que poner entre comillas o tratar de sortear de otra manera, porque no necesariamente ninguna de estas cosas son así. Ahora, si pensamos en el proceso creativo, muchas veces cuando hablamos de creatividad, generalmente lo asociamos a la literatura de ficción. De hecho, se utiliza la expresión escritura creativa para referirse al ejercicio de escribir literatura y no textos científicos. Sin embargo, cualquier tipo de escritura es sin duda una actividad creativa. Es por esto que tomamos para armar el webinar algunos conceptos, no son los únicos, por supuesto, en el taller plantearíamos otros, que tienen que ver con el proceso creativo en términos generales y que provienen de un libro bastante conocido, que es Ágilmente, de Stanislao Barak, que es un especialista en neurociencia. Para Barak, el proceso creativo tiene 5 etapas, y ese proceso creativo él lo vincula con un proceso mayor, que sería el proceso de investigación.
En primer lugar, la preparación y la incubación, ¿sí? Esta etapa tiene que ver con, justamente con lo que hablábamos antes, con la lectura, con la preparación del ambiente, con la suma de bibliografía, el armado de fichas, etc. La revelación con la producción en sí misma de la escritura, la evaluación y la elaboración con la etapa final de la revisión. Él dice que las 5 etapas se van cumpliendo al elegir el tema de investigación, leer sobre él, elaborar una hipótesis y aplicar una metodología. ¿Sí? Esto sería en términos generales. Y de acuerdo con esto, el proceso de escritura supone entonces 3 etapas. Esto también está en consonancia con un clásico de los talleres de escritura, que es el texto de Daniel Casani, que se llama La cocina de la escritura. Hay muchos otros, pero este es uno de los más conocidos. Entonces, podemos pensar ese proceso creativo en una primera etapa, que es la planificación del texto. Muchos de ustedes recién hicieron referencia a eso, ¿sí? La lluvia de ideas, el plan de escritura, el momento en que subrayan, toman notas y empiezan a pensar cuáles van a ser las ideas clave de su escrito. Luego viene una segunda etapa, que es la de la redacción, es la etapa que Barrak denomina de revelación, y por último una de revisión y reescritura, que sería la etapa de la evaluación, el momento en el que se corrige sobre todas las cosas. Pero tengan en cuenta que la revisión y la reescritura no es un tipo de revisión y reescritura, al menos cuando hablamos de proceso de escritura, una revisión de tipo local, es decir, no solamente se revisa un párrafo, cómo está escrito, si tiene sus tildes, si existe alguna clase de error o vicio de la escritura, sino que la revisión es sobre todas las cosas global, ¿sí? Se revisa si se está cumpliendo con la estructura del género, si se cumple con su registro, si los párrafos están correctamente elaborados, si se sigue una coherencia y una hilación lógicas en el texto, etc. ¿Sí? Según Barrak también, un aspecto muy importante es que este proceso no es lineal, por supuesto, no es que uno, como les decía antes, uno lo escribe y en una sola sentada tiene su artículo científico. Por supuesto que eso no es así y el proceso creativo tiene interrupciones constantes. Él dice que se van incubando y relevando nuevas cuestiones en cada etapa, es decir, se trata de un proceso en definitiva recursivo. Cada vez que nos sentamos a escribir y avanzamos con nuestro artículo, nuevamente vamos revisando y nuevamente aparecen la incubación y la revelación. Ahora vamos a ver un mini video en donde él da otros tips posibles para sortear la página en blanco, pero desde ya les digo que si hay una clave para tratar de sortear de una manera satisfactoria el proceso creativo, es el de no juzgarse. Básicamente tener ideas, producir ideas, pensar de manera fluida, sin criticarse, sin juzgarse y sin evaluarse. ¿Sí? Al principio hay que desinhibirse y dedicarse sobre todas las cosas a generar, ¿sí? Porque la crítica y el juicio van en contra, ¿sí?, de la propia creatividad. Escuchemos apenas unos minutitos de algo que él plantea y que se puede, por supuesto, encontrar en YouTube, aunque luego, como Clara les estaba diciendo, pueden encontrar el webinar grabado. Esperen que me pasé. Ahí está. Crear procesos creativos, y la neurociencia también ha logrado meterse en la cabeza de la gente para entender que uno puede entrenar la creatividad y ser más creativo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, claramente es un proceso complejo que llevaría muchísimos de estos videos explicarlo, pero les voy a dar 2 o 3
herramientas como para entrenar la creatividad de manera rápida y sencilla. Número 1. No te propongas nunca generarte ideas creativas. Es decir, no te propongas generar ideas novedosas que agreguen valor. Lo mejor es proponerte ideas novedosas. Solamente novedosas, pero muchas. Muchas, me refiero a mínimo 100. Es decir, cuando tengas un desafío en tu vida que quieras usar la creatividad, proponete 100 soluciones posibles a ese desafío y la única cosa que tiene que tener esa solución que pienses es algo que sea novedoso. Y después sucede algo mágico cuando hay novedad y cantidad de ideas, que siempre hay alguna de esas 100 ideas que aporta valor, o por lo menos algo para disparar o para empezar a desmenuzar, para tratar de perfeccionar, mejorar, pilotear, que va a agregar valor. Entonces, novedad y cantidad llevan alguna idea con calidad, con agregado de valor. Otra técnica muy sencilla y con mucho poder es la técnica de las preguntas. Nuestro cerebro está diseñado, y la escuela refuerza eso, que cuando tenemos un desafío tenemos rápidamente que encontrar una respuesta. Bueno, te propongo, cuando tengas un desafío, en vez de buscar respuestas, busques preguntas. Se llama la técnica de las 50 preguntas. Tomate una semana y preguntate 50 cosas sobre ese desafío. Nunca busques respuestas, solo preguntas. Y te aseguro que en alguna de esas 50 preguntas te va a disparar una idea creativa. Por último, una técnica también muy sencilla y con mucho poder es la próxima vez que tengas un desafío que vos quieras aportarle cierta creatividad a la solución, pregúntate 10 veces por qué, 10 veces por qué no, y 10 veces qué sucedería si. Con esas 30 preguntas también siempre aparece alguna de esas preguntas que dispara hacia una idea creativa. Muy bien. Estas son, por supuesto, algunas posibilidades, existen unas cuantas más, pero sobre todas las cosas creo que en donde él hace hincapié es en el hecho de que, pensando sobre todo en la neurociencia, en los momentos que él llama de impasse o de bloqueo creativo, lo que hay que hacer es algo contraintuitivo, es decir, hay que, en vez de focalizarse siempre en el problema, no puedo escribir, por ejemplo, no me sale una idea, estoy hace 10 horas acá sentada y todavía no escribí un párrafo decente, no, en vez de focalizarse, hacer una cosa distinta, ¿sí? Para que el problema no incremente la ansiedad, sino que muy por el contrario, vaya fluyendo y las ideas estén, digamos, en nuestra parte inconsciente y a partir de ahí vayan movilizándose a la conciencia, porque si siempre estamos en la parte consciente, nos desgastamos, nos frustramos y no podemos atravesar el impasse. Muy por el contrario, a todos nos pasa, en más de una oportunidad, el momento, digamos, eureka, surge cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Estamos paseando con el perro y ahí tenemos una buena idea y quizás estuvimos 5 horas frente a la computadora y no se nos ocurrió nada, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver en parte también con cómo trabaja nuestra mente. En cuanto al taller, Victoria, ¿querés contarnos algo de esto? Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de que nosotros vamos a dictar un taller de escritura académica y es importante preguntarnos y contarles qué es lo que nosotras entendemos por taller. Nosotras entendemos que el taller es un espacio de intercambio. De hecho, tratamos de trabajar de esta manera. Un lugar en donde nuestros alumnos se sientan protagonistas. Es un lugar en donde, bueno, a partir de determinadas actividades que proponemos, que pueden ser preguntas a responder o problemas por resolver, en donde por supuesto interviene la escritura, bueno, a partir de ahí nosotras comenzamos a generar un espacio de intercambio que se da entre los alumnos y entre los alumnos y nosotros. ¿Sí? Los alumnos van a tener una participación a lo largo del taller muy activa. La idea es, por supuesto, brindar las herramientas que nosotros conocemos y las herramientas y los recursos con los que nos hemos ido formando a lo largo de nuestra carrera, y bueno, ir compartiendo todo esto para poder entre todos producir conocimiento, para poder entre todos ir reflexionando e ir adquiriendo cada vez más destreza. Así que
una de las cosas más importantes, o una de las cosas para destacar es esto, que lo que van a encontrar es un taller en donde vamos a intentar que sea un espacio cercano. Hay una autora argentina que nosotras conocimos, citamos mucho con Sabrina, que es de Ward, y ella hablaba de que el taller no forma escritores, sino que el taller es un espacio que tiene que servir como una motivación que tiene alguien que está empezando a escribir. Y esto guarda un poco de relación con eso que mencionábamos al principio, ¿no? Con esto de que, bueno, si no estuve en un taller y no recibí determinadas pautas o no leí determinados textos, no puedo sentarme a escribir. No, por supuesto que sí puedo hacerlo, y que trabajar con profesionales y que por supuesto la lectura y demás, eso me va a ayudar a adquirir cada vez más destrezas, ¿no? Pero el taller sirve como una motivación, es el puntapié inicial, no es que inicio y acabo en el taller, no, el taller es una de las herramientas más que tengo para seguir trabajando en mi propia escritura. Así que en principio, marcar eso, ¿no? Que ya le estuvimos un poquito adelantando con Sabrina, bueno, ¿cuál es la dinámica del taller? Nosotras apuntamos a trabajar la escritura en forma conjunta, y cuando hablo de forma conjunta es esto que les decía recién, ¿no? Trabajamos acompañando a los alumnos. En este taller en particular, las actividades que planteamos están muy relacionadas, asociadas con la actualidad que estamos viviendo. Ahí, bueno, brindamos un marco teórico, tratamos de brindarles herramientas, recursos, consejos útiles para poder potenciar la habilidad de la escritura. Y hacemos un trabajo en conjunto y un acompañamiento. El acompañamiento lo logramos a través de las tutorías online, por supuesto a través de los mensajes que ustedes pueden enviarnos y nosotros respondemos mediante la plataforma, pero hacemos hincapié en esto, ¿no? A partir o desde el momento en que nuestros alumnos tienen una actividad, tratamos de acompañarlos en todo lo que es el proceso de escritura. Eso que ustedes señalaban que muchos hacen, ¿no? La planificación previa, bueno, después la puesta de la escritura, ¿no? El momento en el que me siento y escribo, bueno, a ver qué pasa con eso, y luego el momento de revisión, que como señalaba Sabrina anteriormente, es un momento necesario porque la escritura es recursiva, ¿no? Entonces uno tiene que estar permanentemente leyendo y releyendo lo que escribe, y no agotarme, ¿no? Pero bueno, sí es necesaria la revisión como tal. Así que bueno, la dinámica del taller es que hay mucho acompañamiento. Bien. Y una de las Por preguntas que último, nosotras nos hicimos, y en realidad una de las respuestas, o varias respuestas que queríamos darles, es un poco, bueno, ¿qué les va a aportar, ¿no? Nuestro taller? ¿Cuál es nuestra intención? Y bueno, este es un taller de escritura académica. El taller de escritura académica, una de las cosas que tuvimos una experiencia en el cuatrimestre pasado, entonces ahí también pudimos, a partir de eso, pudimos ir revisando algunas cuestiones, pero al principio vamos a proponerles conocer distintos formatos de textos académicos y poner en práctica su elaboración, ¿sí? Hay bastante desconocimiento con respecto a los formatos de textos académicos. Hay muchas veces uno intenta escribir o cree que está escribiendo un determinado formato y en realidad no está siguiendo las pautas. Y nosotros tratamos de, con la bibliografía teórica que manejamos, a través de la práctica empírica, tratamos de ir ayudándolos en eso, ¿no? A conocer cuáles son los formatos de los textos académicos y a ponerlos en práctica. No solo reconocer, bueno, la estructura y demás, sino, bueno, ponernos a escribir y a partir de la escritura ir aprendiendo más sobre ello. Como les decía hace un ratito, los vamos a acompañar en todo su recorrido de escritura, con estas tutorías online. Trabajamos en este taller, les podemos dar este avance, no solo trabajamos con los textos académicos, sino que también tenemos actividades destinadas a la creatividad, por eso Sabri se tomaba el momento, ¿no?, de hablar un poco del tema del proceso creativo, así que la creatividad va a estar presente en el taller de escritura. Y vamos a trabajar fundamentalmente estos ejes, ¿no? Los secretos para organizar nuestro entorno antes de escribir, por supuesto, que es muy importante, ustedes nos han contado, y cuáles son esas cosas que hacen previamente al escribir. Vamos a trabajar las etapas de la escritura, que es un poquito lo que muchos contaban
esto de, bueno, pienso, o busco información previamente, o anoto, o me hago un esquema, o hago una lluvia de ideas, bueno, vamos a trabajar, eso lo vamos a poner en práctica, ¿no? Conocer cuáles son las etapas, en qué consiste cada una, y con el seguimiento que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de acompañarlos a lo largo de todas estas etapas para corroborar que esas etapas estén presentes, porque son muy importantes. No es que me siento, escribo y, bueno, lo que sale lo presento o lo miro una vez, y más o menos me gusta, sigue. No, es importante planificar, escribir y, por supuesto, revisar. Y por último vamos a trabajar algunos vicios de la escritura, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, bueno, con esto de sé lo que es un párrafo, lo reconozco, sé cómo armarlo, trabajar un poco el armado, ¿no? De los párrafos, trabajar mucho el uso de las oraciones complejas, que muchas veces en realidad están mal estructuradas, trabajar el queísmo, el queísmo, usos inadecuados de determinadas clases de palabras, ¿no? Los adjetivos, los gerundios, los adverbios, trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el uso de los tiempos verbales, y en los textos, o en el armado de textos académicos en particular, también trabajar esto que tiene que ver, bueno, a ver, ¿cuál es la persona gramatical adecuada a la hora de armar un texto académico, ¿no? ¿Cómo se cita? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué es parafrasear? ¿Cómo se parafrasea, no? Así que bueno, y el registro, por supuesto, el registro que utilizo. Así que, ¿qué tipo de texto académico estoy escribiendo? Y en función de eso, ¿qué tipo de registro tengo que utilizar? Estas cuestiones nosotras las abordamos a partir, por supuesto, del marco teórico que brindamos, pero sobre todo a partir del ejercicio de la puesta en ejecución. Así que eso es un poco para adelantarles qué es lo que nuestro taller puede aportarles. Bueno, muy bien. Ahora sí, lo que podemos hacer es contestar las preguntas, todas las inquietudes que tengan. Exacto. Clara, Muy no bueno, sé. chicas. Muchas gracias. Excelente. Y una buena motivación en el mismo webinar para seguir, ¿no? en esta tarea de mejorar la escritura. Bien, bueno, sí, exacto. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas ahora a través del chat. Acabo de dejar más arriba, ahora lo vuelvo a repetir, el link donde ustedes pueden acreditar su asistencia al webinar, y durante estos próximos días van a recibir el link de inscripción, que es específico, que tiene el 50% de descuento en la matrícula y un 30% en las 2 cuotas restantes, ¿sí? Son 3 pagos los que se hacen durante el taller, porque son 3 meses de cursado. Acá Belén hace una pregunta. ¿Creen que todas las carreras, cualquiera sea su orientación, debería tener una materia de este estilo? Buena pregunta. Estoy tratando de salir de compartir. Mira, el primer taller, mientras Fabio va resolviendo la cuestión técnica, el primer taller que realizamos en el primer cuatrimestre, tuvimos un grupo muy variado, profesores de educación física, abogados, profesores de literatura también, así que sí, es muy importante conocer, ¿no? Tener herramientas, tener recursos para poder mejorar en la escritura. Así que no sé a qué te dedicas, Belén, pero sí, es muy importante. Belén es alumna de periodismo digital, es alumna de... Hemos tenido. alumna mía de semiótica, así que... Una licenciada en turismo que defendió muy bien un trabajo, que lo defendieron ayer, sí. Sí. Bien, acá hay, Gustavo dice, estoy cursando la LED, creo que sería importante, sí es cierto, bueno, por supuesto es indispensable, la licenciatura en criminalística también, sí. Muy Sí, bien. sobre todo porque abordamos mucho cuestiones que tienen que ver, ¿no? Con esto de cuestiones que atraviesan a todos los tipos de textos. ¿No? Por ejemplo, hablaba Sabrina del tema, bueno, el proceso de creatividad, después lo que tiene que ver con las etapas de la escritura. Por eso una de las cosas que van a encontrar en este taller es que sí, trabajamos por supuesto textos académicos, pero no dejamos de lado por ahí alguna actividad con algún texto creativo. Y también nos funciona muy bien en el primer trimestre. Ahí está.
¿Cada cuánto se hace el taller si no se puede participar ahora? Bueno, lo estamos haciendo una vez por cuatrimestre, pero empezamos este año, o sea que el dictado del primer cuatrimestre fue la primera experiencia. La verdad que creo que fue muy buena, ¿no? Sí. De hecho, nos pidieron que hiciéramos uno segundo, pero con otro género. Lo estamos viendo. Ah, muy bien, está bien. Francesca pregunta, ¿en qué horario se cursa? Es totalmente online. O sea que es asincrónico. Las profesoras van subiendo los materiales de cada tema y las actividades, generalmente una vez por semana, ¿no, chicas? Sí. Sí. Y ustedes pueden ingresar en el momento en que deseen para bajar el material, ir haciendo las actividades, y sí hay algunas instancias sincrónicas, ¿no? Algunas clases de consulta o tutorías. Sí, Sí, algunas todo tienen eso, conferencias y también tutorías, las dos cosas. Bien, genial. por supuesto que todo eso lo avisamos con mucho tiempo, todo eso está planificado con tiempo. Claro. Gustavo acá dice, creo que es importante igualmente el ver las caras y conectarse con personas, tal cual. Por eso implementamos, además de las videoconferencias para explicar algunos temas, las tutorías, y una cosa que de hecho veníamos hablando era eso, de sumar algunas instancias más de tutoría para poder hablar con los alumnos. Sí, acá Francesca dice exacto lo que dice Gustavo. Sí. Es importante sobre todo en este momento, ¿no? Lo padece en la Lo larga, está padezco, bien. Ok. En muchas carreras se padece. Es parte de nuestro ser cristiano. Bueno, vuelvo a compartir el link para que lo tengan a mano a los que todavía falta que completen el formulario. Si tienen alguna otra pregunta. Sí, tiene, en realidad es el trabajo final del taller es justamente, por lo menos hasta ahora, va a ser escribir un artículo científico que cumpla todos los requisitos, digamos, ¿no? Con sus reescrituras también, ¿no? Porque no es escribir una única vez. Eso se revisa y se va mejorando para que finalmente tengan un buen borrador. Andrea dice, me parece genial, estoy estudiando profesorado de lengua y literatura y no puedo escribir en orden. Sí, ok, buenísimo, Andrea. Sí, porque si la carrera no tiene un taller, hay carreras que la tienen y otras que no, que actúa de alguna manera como filtro al principio para que uno organice, ¿no?, las ideas. Todos pasamos por ahí, ¿no? Por alguna clase de taller que nos ayudó con los géneros. Sí, tal cual. Belén dice, yo hoy en día miro mi tesis de criminalística y no sé cómo me recibí con eso. Sí, después también es difícil, algo que lo que preguntaban al comienzo, los distintos registros de acuerdo a la disciplina, ¿no? Eh, eso varía bastante. Pero bueno, en términos generales, los géneros académicos siempre son los mismos. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos ir terminando. Ahí en el chat, esperamos, nos vamos quedando un poquito más, así por si alguien todavía tiene que ingresar al link. Pero bueno, les agradecemos muchísimo a Victoria y a Sabrina por este webinar, que realmente estuvo muy, muy bueno, muy interesante y muy motivador para seguir trabajando en nuestros procesos de escritura, y también para aquellos que estén interesados en realizar el taller, que acá preguntan, comienza el 1 de septiembre. Así que bueno, y les agradecemos a todos que hayan estado, que hayan participado de las actividades propuestas, y bueno, estamos en contacto. Acá preguntan el código de promoción, tienen que entrar al link para acreditar la asistencia del webinar, y desde ahí les vamos a mandar después, de los datos, a partir de los datos que ustedes dejen en ese formulario, les vamos a enviar el link de inscripción con la promoción. Ahí vuelvo a poner el link. Hasta desde Bariloche.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron virtualmente y gracias, Clary, por la propuesta. Bueno, no, Y un muchas placer. gracias. Esperamos verlos en el taller. Exacto.